Bienvenidos a la entrevista de France 24. Se cumplieron 3 años del Brexit, que firmó la salida de Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cuáles han sido los impactos de estos para los socios latinoamericanos del gobierno británico? Para hablar de ello nos acompaña James Doris. Él es el director adjunto para las Américas de la Cancillería británica. James, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Es un placer, gracias por la invitación. Bueno, como ya lo decíamos, el 31 de enero se cumplieron estos 3 años del Brexit. Y a propósito, el primer ministro Rishi Sunak dijo que esto había sido un momento para aprovechar las libertades. Sin embargo, del otro lado, Reino Unido es la única economía del G7 que podría contraerse en 2023. ¿Cuál es su balance del Brexit? Bueno, estamos en eso todavía. Como he mencionado, 3 años ya han pasado. Estamos hablando de un proceso largo. Hemos logrado mucho resolviendo las diferencias, los puntos para resolver entre nosotros y los 27 países miembros de la Unión Europea. El Reino Unido, por supuesto, sigue siendo un país europeo. Lo que no somos ahora es país miembro específicamente de la Unión Europea. También vale recordar que estamos hablando de un grupo de países que siguen siendo aliados sumamente importantes para nosotros. Un ejemplo de la importancia de esta alianza es nuestra respuesta conjunto compartido en contra de la invasión totalmente inaceptable, ilegal por parte de Rusia de Ucrania. Pero la segunda parte de la pregunta, ¿cuáles son las ventajas? ¿Dónde están las oportunidades, incluyendo para los países de esta región? Un ejemplo bueno son los tratados de comercio y estamos entrando ya hemos acordado algunos o estamos en el proceso de negociar algunos tratados de comercio libre con los países de la región. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Colombia entró en vigor el año pasado. Y otro de los avances que han hecho ustedes es que a partir del 9 de noviembre de 2022 levantaron las visas durante 6 meses para los ciudadanos de Perú y Colombia. ¿Cuál es ese balance de estos pocos meses de la medida y sobre todo se espera que se aplique lo mismo para Ecuador? No tengo cifras precisas, pero estamos en este momento en Colombia y hablando con gente acá, el hecho que ya no es necesario obtener una visa británica para visitar como turista, para visitas cortas, es algo muy bienvenido. Y es el mismo en el caso de Perú. Estuve en Lima hace poco. Y el hecho que estamos de esa manera como facilitando el intercambio humano es algo importante para todos nuestros países. ¿Y se puede venir lo mismo con Ecuador? Bueno, tomará tiempo, tomamos esa decisión uno por uno, pero por el momento hemos tomado esos dos, pero por supuesto las relaciones bilaterales con Ecuador son sumamente importantes, incluyendo, pensando en lo internacional, incluyendo porque ahora Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A propósito que estamos hablando de Colombia, el gobierno británico ha respaldado el proceso de paz que realizó el entonces gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Ustedes han financiado un poco este proceso de paz. Y ahora, ¿cuál es la postura del Reino Unido frente a la política de paz total del presidente colombiano Gustavo Petro, que lo que quiere pretender hacer es negociar con otros grupos armados diferentes a las guerrillas? Hay dos preguntas. Primero, para hablar unas palabras sobre el acuerdo de 2016. Y como país somos muy comprometidos en ayudar, apoyar a Colombia, a los colombianos en la implementación de eso. Fue muy bienvenido, por ejemplo, la extensión del mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas hace poco en 2 capítulos, el capítulo rural y el capítulo étnico. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el Reino Unido que está como encargado
del tema. Si pensamos en las ambiciones del señor presidente de Colombia, señor Gustavo Petro, estamos muy comprometidos con Colombia, con su ambición de lograr la seguridad y una paz duradera, una paz que realmente el país necesita y merezca tanto. Quiero pasar al tema de Perú, un tema que usted claramente conoce porque fue embajador allí entre 2010 y 2014 y usted ha pedido moderación y respeto tanto a los manifestantes como a la fuerza pública en medio de las protestas antigubernamentales, donde los manifestantes, una de las exigencias es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien no fue elegida popularmente, sino que asumió el cargo luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso. El primer ministro británico Rishi Sunak le dio la bienvenida a Boluarte. En ese aspecto, ¿cómo entender entonces la postura del Reino Unido frente a un gobierno que no ha sido elegido democráticamente y cómo garantizan ustedes o qué hacen ustedes para ayudar a garantizar el respeto de los derechos humanos? Lo que han hecho en Perú es seguir un proceso democrático, constitucional. Y hemos dado la bienvenida como resultado del seguimiento de este proceso constitucional y rápidamente confirmamos nuestro apoyo por la nueva presidenta, la señora Boluarte, en Perú. Hablando de las manifestaciones, lastimosamente, como sabemos, personas han muerto en esas. Y la violencia realmente no tiene ninguna parte en ningún proceso democrático, como estamos viendo y como el país está experimentando. Otra de las situaciones difíciles en nuestra región, para retomar las palabras que usted utilizó, es Venezuela. Ustedes, el gobierno británico, dice que la última Asamblea Nacional elegida democráticamente fue la de 2015, donde la oposición ganó, y luego no reconocen la asamblea que hubo posteriormente y que es liderada por la mayoría chavista. En ese sentido, ¿cuál es la relación del gobierno británico con el gobierno de Nicolás Maduro y sobre todo ahora que los mismos partidos opositores ya le quitaron la presidencia interina que se autoproclamó el opositor Juan Guaidó? Y dos, ¿cuál es la postura del Reino Unido frente a las elecciones de 2024 en Venezuela? Buenas preguntas. Bueno, respetamos la decisión de la Asamblea Nacional de 2015 de abolir o pasar por el gobierno interino, primero, y segundo, por este puesto de presidente interino constitucional. Y por eso hemos dicho, unos pocos días después de su decisión, que ya no reconocemos la presidencia de Juan Guaidó, como hicimos antes. Al mismo tiempo y en la misma declaración hicimos claro que todavía no reconocemos la legitimidad ni de Nicolás Maduro ni de su gobierno, porque no reconocemos la legitimidad de la elección presidencial ni de como has mencionado, de la Asamblea Nacional hace pocos años. Para todos, otra vez, para todos nosotros como país amigos de Venezuela, de los venezolanos, y estamos muy comprometidos en eso como país amigo de Venezuela, vemos que tener para el país, para sus ciudadanos, tener elecciones libres, justas, democráticas el próximo año, en 2024, es sumamente importante. Y hay buenos ejemplos en esta región de procesos democráticos resultando en la elección de presidentes de la izquierda, la política izquierda, ¿sí? En Colombia, en Chile, en Brasil, por ejemplo, y hay otros. Y le quiero volver a preguntar sobre la democracia, pero ahora en Centroamérica, porque usted hizo un viaje en octubre de 2022 por varios países de la región y, por ejemplo, Nicaragua, el gobierno británico lo ha declarado como una crisis democrática, sobre todo que se ha empeorado desde las elecciones locales en noviembre de 2022. En El Salvador, usted se reunió con organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos y en Nicaragua, sobre todo, el gobierno británico ha puesto la mirada a la persecución contra los jueces, especialmente contra quienes trabajaron en la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Qué tan frágil es la democracia allí? Y empezamos con Nicaragua.
la situación allá nos inquieta más. Hay prisioneros políticos, hay abusos graves de derechos humanos, hay grandes presiones en los medios, hay periodistas encarcelados. Y es otro país como Venezuela que tiene una tradición democrática, sí ha tenido sus problemas, pero al mismo tiempo evitar una catástrofe política. Y resolver las diferencias, lo que tienen que tener son elecciones. Si pensamos en lo que está pasando en Guatemala, bueno, en Guatemala como en algún país, es bastante importante tomar en serio la lucha contra la corrupción. Guatemala no es país único, porque muchos países, casi todos los países, tienen un problema con la corrupción. Pero el trabajo que estaba haciendo Sisi, la comisión guatemalteca contra la corrupción, fue algo importante. Y lo que estamos viendo ahora con la persecución judicial, legal, por medios de los que tenían partes en eso, es inquietante no solamente para la comunidad internacional, sino más que todo para los guatemaltecos que tienen derecho a vivir en un país donde regla la ley. Bueno, en El Salvador, sí, tuve el placer, francamente, de visitar El Salvador, Guatemala, también Honduras, brevemente. Pero en El Salvador, como en todos los países, insistimos en la importancia de los derechos humanos. Es un tema que conversé con el gobierno salvadoreño. Entendemos por qué han tomar en serio esa lucha contra el crimen organizado allá, porque el país y la gente tiene un problema grande con el crimen organizado. Al mismo tiempo, como muchos países en esta región han experimentado, vale al mismo tiempo respetar los derechos humanos cuando están tomando medidas necesarias para controlar el crimen organizado. James Doris, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Un placer, gracias. Hasta aquí la entrevista. Sigan ustedes con más en France 24.